Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praeli, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el libro Carta abierta a los católicos perplejos de El Venerable Monseñor Marcel Lefebvre, capítulo 19, que lleva por título Las sanciones de Roma contra Ecón. Tal vez los lectores perplejos sean de aquellos que ven con tristeza y angustia el sesgo que toman las cosas, pero que sin embargo temen asistir a una misa verdadera a pesar de las ganas que tienen de hacerlo, porque les han hecho creer que esa misa está prohibida. Tal vez los perplejos lectores sean de aquellos que ya no frecuentan a los sacerdotes que no llevan sotana, pero que consideran con cierta desconfianza a los sacerdotes que la llevan, como si estuvieran sometidos a alguna censura. Pues, ¿acaso quien los ordenó no es un obispo suspendido ad divinis? El lector tiene miedo de colocarse fuera de la iglesia. En principio, ese temor es laudable, pero no tiene fundamento. Voy a decir en qué consisten las sanciones que se pusieron de relieve y que constituyen el ruidoso regocijo de los francmasones y de los marxistas. Aquí es necesario hacer un poco de historia para que se comprenda bien este punto. Cuando fui enviado a Gabón como misionero, mi obispo me nombró inmediatamente profesor en el seminario de Libreville, donde formé durante 6 años a seminaristas, algunos de los cuales posteriormente recibieron la gracia del episcopado. Convertido a mi vez en obispo en Dakar, me pareció que mi principal preocupación debía ser la de buscar vocaciones y formar a los jóvenes que respondieran al llamado de Dios y conducirlos al sacerdocio. Tuve la alegría de hacer sacerdote al que debía ser mi sucesor en Dakar, Monseñor Tiandon, y a Monseñor Dian, actual arzobispo de Thiès, en la República de Senegal. Vuelto a Europa para ocupar el cargo de superior general de los Padres del Espíritu Santo, procuré mantener los valores esenciales de la formación sacerdotal. He de confesar que ya en aquel momento, a comienzos de la década de 1960,
La presión era tal, las dificultades tan considerables que no pude alcanzar el resultado que deseaba. No podía mantener el Seminario Francés de Roma, colocado bajo la autoridad de nuestra congregación, en la buena línea que tenía cuando nosotros mismos asistimos a ese seminario entre 1920 y 1930. Dimití en 1968 para no prestar mi aval a la reforma emprendida por el capítulo general en sentido contrario al de la tradición católica. Ya antes de esa fecha, recibía numerosas consultas de familias y de sacerdotes que me preguntaban sobre los lugares de formación apropiados para los jóvenes que deseaban hacerse sacerdotes. Confieso que me sentía muy vacilante. Libré de mis responsabilidades y cuando me disponía a retirarme, pensé en la Universidad de Friburgo de Suiza, que todavía estaba orientada y dirigida por la doctrina tomista. El obispo, Monseñor Charriere, me acogió con los brazos abiertos. Yo alquilé una casa y recibimos allí a 9 seminaristas que seguían los cursos de la universidad y el resto del tiempo llevaban una verdadera vida de seminario. Muy pronto los jóvenes manifestaron el deseo de continuar trabajando juntos en el futuro y después de reflexionarlo, fui a preguntar a Monseñor Charriere si estaba de acuerdo en firmar un decreto de fundación de una fraternidad. El obispo aprobó sus estatutos y así nació el 1 de noviembre de 1970 la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Canónicamente nos encontrábamos en la diócesis de Friburgo. Nos adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Pero en cambio, nos negamos, como siempre habíamos y hubimos de negarnos, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Los términos eran sin duda un poco vivos, pero traducen y continúan traduciendo mi pensamiento. A causa de ese texto, la Comisión Cardenalicia decidió destruirnos, pues nada podía alegar en contra de la marcha del seminario. Unos meses después los cardenales me dijeron que los visitantes apostólicos habían recibido una buena impresión de su indagación. La Comisión Cardenalicia me invitó para el 13 de febrero siguiente a una conversación en Roma para aclarar algunos puntos, y yo acudí sin presentir siquiera que se trataba de una trampa. La entrevista se convirtió desde el comienzo en un severo interrogatorio de tipo judicial. El 3 de marzo hubo otra entrevista y 2 meses después, la comisión me informaba con entera aprobación de su santidad sobre las decisiones que había tomado. Monseñor Mamié, nuevo obispo de Friburgo, tenía el derecho de retirar la aprobación dada a la fraternidad por su predecesor. De hecho, la fraternidad, así como sus fundaciones y especialmente el seminario de Ecón,
perdían, entre comillas, el derecho a la existencia. Sin esperar la notificación de esas decisiones, Monseñor Mamié me escribía lo siguiente: le informo pues que retiro las actas y las concesiones efectuadas por mi predecesor en lo que se refiere a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, especialmente el derecho de fundación de el 10 de noviembre de 1970. Esta decisión es inmediatamente efectiva. Si el lector siguió bien lo que he expuesto, verá que esta supresión fue hecha por el obispo de Friburgo y no por la Santa Sede. Teniendo en cuenta el canon 493, se trata pues de una medida jurídicamente nula por defecto de competencia. Y todavía se agrega un defecto de causa suficiente. La decisión solo puede basarse en mi declaración del 21 de noviembre de 1974, que la comisión juzgó, entre comillas, inaceptable en todos sus puntos, puesto que según lo manifestado por dicha comisión, los resultados de la visita apostólica eran favorables. Ahora bien, mi declaración en ningún momento fue condenada por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el ex Santo Oficio, como se llamaba antiguamente, la única habilitada para juzgar si mi declaración estaba en posición a la fe católica. Fue considerada inaceptable en todos sus puntos, solo por 3 cardenales en el desarrollo de lo que oficialmente continúa siendo una conversación. Por lo demás, nunca se demostró la existencia jurídica de dicha comisión cardenalicia. ¿En virtud de qué acto pontificio fue constituida? ¿En qué fecha? ¿Qué forma asumió? ¿A quién se notificó su existencia? El hecho de que las autoridades romanas no hayan cumplido con este requisito permite dudar de la existencia de dicha comisión. En la duda de derecho, la ley no obliga, dice el Código de Derecho Canónico, y menos aún obliga cuando se trata de la competencia y hasta de la existencia de la autoridad que resulta dudosa. Los términos con la entera aprobación de su santidad, según ellos, son jurídicamente insuficientes. No pueden reemplazar el decreto que debería haber constituido a la comisión cardenalicia y definido sus poderes. Tantas irregularidades de procedimientos hacen nula la supresión de la fraternidad. Tampoco hay que olvidar que la Iglesia no es una sociedad totalitaria de tipo nazi o marxista, y que el derecho, aun cuando se lo respete, que no es el caso en este asunto, no constituye algo absoluto. El derecho es relativo a la verdad, a la fe, a la vida. El derecho canónico se hizo para hacernos vivir espiritualmente y conducirnos así a la vida eterna. Si se emplea esta ley para impedirnos llegar a la vida eterna, para hacer abor, espacio, tar, de alguna manera nuestra vida espiritual, estamos obligados a desobedecer, exactamente como están obligados los ciudadanos
de una nación a desobedecer a la ley de abor espacio to. Para permanecer en el plano jurídico, presenté 2 recursos sucesivos ante la Signatura Apostólica, que es más o menos el equivalente de la Cámara de Apelaciones en el derecho civil. El cardenal secretario de Estado, Monseñor Villot, prohibió a este Tribunal Supremo de la Iglesia que recibiera mis presentaciones, lo cual supone una intervención de la esfera ejecutiva en la esfera judicial.